Bueno, creo que no va a ingresar nadie más. Eh, bueno, la presentación es básicamente sobre el resumen que les decía yo, ¿verdad? De la, del tema de la unidad uno. Eh, si ustedes notan, pues lo que hemos leído es primero la parte esta de, creo que es los causantes de la contaminación, ¿verdad? En la parte de eh, la parte de la contribución del humano, ¿verdad? A lo que es afectar la composición química de la atmósfera y las consecuencias que tienen ellos en el hacer eso, ¿verdad? En lo que es el planeta. Entonces, bueno, la clase, si ustedes notan, trata como de darnos esa conciencia, ¿verdad? De lo que es el uso de los recursos que nos proporciona el planeta, ¿verdad? Y cómo a veces nosotros podemos no sacar el uso adecuado, ¿verdad? De esos recursos. A veces creo que se piensa de que el planeta es infinito y que los recursos van a estar ahí siempre, pero pues últimamente ustedes han notado de que se está dando bastante este tema de la parte de el aumento de la temperatura en el planeta y que las consecuencias de ello pues no son tan favorables. Entonces, bueno, entre las cuestiones que vieron ustedes tenemos lo que es la parte de la lluvia ácida, el deterioro, dice, de la capa de ozono y el calentamiento mundial. Bueno, con la parte de la lluvia ácida, les mencionan ahí, por ejemplo, de que en el agua tenemos que normalmente en la atmósfera se genera lo que es el vapor de agua, pero el vapor de agua en este caso eh, normalmente genera una cierta acidez, le dice, en lo que es la lluvia, ¿verdad? Eso le genera un cierto pH. El pH lo que hace es medir las concentraciones de ciertos iones, en este caso en base a lo que llaman iones de hidronio. Esos hidronios le dan un carácter ácido a lo que es pues la lluvia, ¿verdad? Pero eso es normal. Eso es normal, pero el problema es que cuando tenemos el exceso de contaminantes, ya sea por las industrias o los automóviles, entonces tenemos que la concentración de CO2 o de dióxido, y también creo que hablan de los nitratos, entonces eso es lo que hace aumentar el carácter ácido a la lluvia, ¿verdad? Creo que decían 30 veces más o menos que aumenta el nivel ácido de la lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Entre los efectos que vimos está, por ejemplo, eh, hay ciertas estructuras que están hechas de compuestos de carbono que al entrar en contacto con lo que es la lluvia ácida provoca lo que es la degradación de los objetos, ¿verdad? Entonces, creo que hablan, digamos, de aquellas obras, monumentos, estatuas que están hechas en base a carbono o a carbonatos, ¿verdad? O a sustancias básicamente que pueden reaccionar con este ácido, provoca entonces lo que llaman meteorización, que es básicamente la degradación de la piedra, ¿verdad? Que lo conforma. Pero no solamente tiene ese efecto negativo, también tenemos que, por ejemplo, eh, puede ocasionar de que si llega a lo que es un ambiente, ¿verdad? Donde está la presencia de peces, puede cambiar la acidez del agua y en algún momento algunas especies son susceptibles a los cambios de pH y provocaría entonces la eliminación de algunas especies, ¿verdad? Eh, inclusive, bueno, hay algunas especies, ¿verdad?, que usan su caparación en base a lo que es la parte esta de la formación de esqueletos en base de calcio, ¿verdad? Y esto lo hace susceptible a que haga reacción, ¿verdad?, con el agua ácida. Y en la parte de los bosques les mencionan, por ejemplo, de que tenemos que al tener este carácter ácido, aquellos elementos o nutrientes que son de carácter metálico, entonces tienden a solubilizarse o desplazarse debido a esta agua y en algún momento puede llegar a algún río y el exceso, por ejemplo, de aluminio mencionan,
puede ocasionar que algunas especies mueran, ¿verdad? Como decía en el caso del mar, ¿verdad? En el mar o en los ríos, ya este efecto del ácido ocasiona ese tipo de situaciones e inclusive a nosotros nos puede repercutir en el caso de que lleguemos a consumir pues organismos o pescados, por ejemplo, contaminados. Y en el caso del suelo, me mencionan de que, digamos, al tener este cambio de, de pH, lo que tenemos es que algunos nutrientes van a desplazarse entre las capas del suelo y van a llegar a estar pues lejos de lo que son las raíces y provocar entonces de que los árboles o las plantas no tengan los nutrientes necesarios y en algún momento pues desistan, ¿verdad? Es decir, no van a tener los nutrientes y van a empezar a morir, ¿verdad? Entonces esos son los efectos, diría yo, que nos mencionan en la parte eh, de lo que es la lluvia ácida, ¿verdad? De ahí entonces dice, tenemos la parte de la capa de ozono, ahí nos mencionan de que, por ejemplo, se da, bueno, primero el ozono se encuentra en la parte, creo que es en la estratosfera, que se encuentra, se da por la formación, en este caso, de iones de oxígeno. El oxígeno normalmente lo van a encontrar ustedes en forma de una molécula diatómica, pero al recibir la radiación del sol, nosotros tenemos que la energía se puede transmitir de varias formas y una de ellas es por lo que vamos a conocer nosotros como radiación electromagnética. Usted lo puede ver, por ejemplo, al momento de encender la estufa, usted no necesita estrictamente eh, tocar en este caso la llama para sentir el calor que genera, ¿verdad? Simplemente usted lo acerca y siente en este caso que está a una cierta temperatura alta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que en ese caso, según la temperatura a la que se encuentra un objeto, parte de la energía se puede transferir por medio de lo que es el contacto físico, pero también otra parte por lo que llamamos la radiación. Entonces, todos nosotros de alguna manera irradiamos ese tipo de energía y en el caso de las moléculas de oxígeno, ellas absorben del sol ese tipo de energía. Y lo que hace entonces es generar esas moléculas de ozono, separa lo que es la molécula y se unen a otras moléculas que no han sido separadas. Y ahí se genera la estructura del O3. Entonces, esa capa de ozono nos ayuda a que la radiación ultravioleta no llegue a nosotros. Entre los efectos que mencionan es la parte la parte de la piel, ¿verdad? Nos puede ocasionar lo que es el cáncer, cambiar la estructura de lo que es las moléculas de nosotros, el ADN, ¿verdad? Entonces, y en algún momento ser cancerígeno. Entonces, de hecho, la formación del ozono es natural, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros con el uso de, por ejemplo, los aerosoles, logramos el uso excesivo y sobre todo antes de que se diera esta problemática o iniciativa, ¿verdad? De lo que es el cambio climático y cómo pues tratar de mitigar lo que es el daño que le estábamos haciendo o le estamos haciendo, ¿verdad? Eh, Se tiene entonces que con el uso de los aerosoles, antes no se regulaba eso y entonces se llegó a tener problemas en algunas regiones, ¿verdad? Creo que en la región norte, con lo que es la capa de ozono, ¿verdad? Porque estos clorofluorcarbonos que reaccionan, que provienen del aerosol, reaccionan con el ozono y entonces ya no tenemos esta capa de protección, ¿verdad? Y en algún momento pues se expone a las personas a los efectos que mencionamos, ¿va? También tenemos que, por ejemplo, en la parte del calentamiento, si, vaya, de hecho no tenemos esta parte de la capa de ozono, entonces esta energía va por ejemplo, a caer a lo que son los polos, a derretir entonces en algún momento lo que son los casquetes polares y pues eso genera lo que es la elevación del nivel del mar.
y eso ocurre, bueno, genera lo que son consecuencias en la parte de lo que es el pH del agua, ¿verdad? Y como vimos, eso también tiene efectos en la parte de- del ambiente, ¿verdad? O sea, en este caso, en la parte de las especies, ¿verdad? No todas van a poder, poder tolerar, ¿verdad? Ese cambio. Bueno, esos son los principales cambios atmosféricos, dice que genera el cambio climático. De ahí pues tenemos que, bueno, la lluvia ácida, que es lo que comentamos, ¿verdad? Estos son los dos ácidos que normalmente se forman. Esos vienen estrictamente por la quema de lo que son combustibles fósiles y pues el uso de lo que son los automóviles, ¿verdad? Por eso en algún momento ustedes van a notar que algunas iniciativas que se han hecho es eh, pues el uso adecuado o disminuir el uso de la flota de vehículos, ¿verdad? El regular lo que es la obtención de un vehículo y sobre todo el buscarle formas en las que se genere el mantenimiento de los mismos, ¿verdad? Eh, Esto es necesario porque en las áreas que son bastante urbanizadas tenemos que la cantidad de automóviles que se desplazan es bastante grande. Todavía nosotros no llegamos a ese extremo, pero por lo menos yo pensaría en Tegucigalpa. Yo estuve viviendo un tiempo y había unos momentos que se notaba la bruma. Inclusive aquí, según se esté en la cercanía de la zafra, ¿verdad? Creo que ustedes pueden notar que cuando ya están en zafra las cañeras, tenemos un ambiente similar a ese. Entonces, al tener esa parte, el detalle es que, pues en la parte de la tropósfera, ¿verdad? Se generan estos niveles o estos compuestos y como mencionábamos, la parte esta de la formación de ácidos, lo normal es tener la lluvia con cierto grado de acidez, pero no altos valores. Entonces, normalmente le dicen 5.6, pero baja hasta 3 si nosotros estamos entonces en la presencia de lo que es un ambiente con formación de vapores de ácido sulfúrico y nítrico, ¿verdad? Es decir, estos se condensan y al final eso es lo que genera la lluvia. Entonces, bueno, y lo de la capa de ozono, ¿verdad? Decíamos la parte de los rayos UV y el daño, ¿verdad? Lo que son las proteínas, dice, moléculas del cuerpo. Entonces, bueno, normalmente esto sería, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos normal, lo que llaman el efecto invernadero. Es decir, eso no es un problema para nosotros. El problema es que si bien es cierto la concentración de dióxido y de otros gases, ¿verdad? Que conforman el aire, están en una estructura normalmente, ¿verdad? Con un porcentaje o un tamizado. El exceso de algunos de ellos, sobre todo el del dióxido de carbono, es el que genera lo que nosotros llamamos el efecto invernadero. Es decir, que la presencia de CO2 es buena, pero el exceso lo que ocasiona entonces es que como estos compuestos retienen la energía que proviene del sol, es decir, parte de la energía del sol se refleja, ¿verdad? Y parte entonces llega a la superficie de la Tierra y la que llega a la superficie de la Tierra es retenida por el CO2 y estos compuestos. Pero al tener tanta concentración de CO2, entonces provoca de que la energía que retiene la Tierra es mucho mayor y esto genera también lo que es el problema del aumento de la temperatura. De hecho, pues las iniciativas que ustedes han leído es que eh, se quiere, se quiere manejar entonces un convenio para poder eh, regular las concentraciones de CO2 emitidas por todos los países y pues en este caso lo que se busca es disminuir la emisión, ¿verdad? Y de esa manera disminuir la temperatura. En algún momento creo que ustedes han escuchado, no sé si escucharon algunas noticias que ya estábamos llegando a los 2 grados de aumento, 1 grado, algo así, o que ya llegamos, me parece, al aumento de 1 grado de temperatura y pues eso genera bastantes efectos en la parte de clima, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta, me avisan.
De ahí, pues, ¿qué más? Ahí tenemos los efectos del cambio de clima, ¿verdad? O la temperatura. Tenemos que, decíamos, el ascenso del nivel del mar, el cambio en el clima, ¿verdad? Esto genera entonces de que tengamos, por ejemplo, la elevación del mar. Digamos, Honduras, ¿verdad? Tendría ese problema bastante pronunciado, ¿verdad? Tendríamos que las costas se disminuirían y pues eso puede ocasionar inundaciones y problemas a las personas que vivan en zonas costeras, ¿verdad? También la parte que hablábamos de las especies, ¿verdad? No todas van a tolerar el cambio de pH y también que genera lo que es la parte de fenómenos naturales un poco más radicales, ¿verdad? O fuertes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los huracanes, los tornados, ¿verdad? En el caso de Honduras, pues lo más frecuente son los huracanes, pero también se da lo que mencionan acerca de lo que es el efecto del niño y la niña, ¿verdad? Pero el detalle es eso, ¿verdad? De que vamos a tener condiciones extremas, las condiciones de clima a las que nosotros usualmente estaríamos, eh, pues, ¿cómo sería la palabra? Que frecuentemos, ¿verdad? O que estemos acostumbrados, ¿verdad? Ya no van a ser de esa misma forma. Eso afecta, por ejemplo, a la parte de la agricultura. Nosotros tenemos ciertas facilidades de cosechar cierto tipo de alimentos, ¿verdad? Y el cambio de clima va a provocar de que pues esas producciones sean disminuidas o que en algún momento se lleguen a perder, ¿verdad? O que la inversión que tenga que hacer el agricultor sea aún mayor por la cuestión de la búsqueda de sistemas de riego o de fertilización de los alimentos, ¿verdad? Entonces tiene un efecto no solamente en la parte de la supervivencia, ¿verdad? O de las personas, sino también en el efecto económico, ¿verdad? Que ya esto provocaría de que las inversiones sean más, más complicadas, sobre todo para aquellas personas que no pueden optar a lo que es un crédito lo suficientemente amplio para poder tener la maquinaria o la búsqueda, ¿verdad?, de tecnología que le pueda mitigar este tipo de problemas. Entonces, bueno, las otras anomalías que dicen ahí es la parte del fenómeno del niño y la niña. Entonces, mencionan, por ejemplo, de que cuando nosotros tenemos, bueno, normalmente en la parte del Pacífico tenemos que los vientos alisios tratan de desplazar las corrientes de agua caliente del extremo este al extremo oeste y lo hacen con cierta intensidad. Pero cuando tenemos un exceso en la energía que lleva el viento, ¿verdad? Y esto que provoque que las corrientes de agua caliente sean en exceso a lo que es usual en las costas del Pacífico, ¿verdad? O del oeste. El problema que ocurre es que tenemos que las condiciones de lluvia aumentan. Entonces, en la parte oeste de los países, en la región pacífica, sufren lo que es entonces el nivel de precipitación elevado, mientras que los otros tienen niveles de agua poco, ¿verdad? Es decir, no hay mucha lluvia y esto genera lo que es sequía y los problemas de que hablábamos de la agricultura, ¿verdad? Entonces es lo que hablan del fenómeno de la niña, perdón, del niño. O sea, si tenemos un exceso de eso, entonces vamos a tener escasez de lo que es de lluvia, ¿verdad? Y si al final, por ejemplo, las corrientes de agua calientes se mantienen en la región este de los países en el Pacífico, entonces ocurre lo contrario, ¿verdad? Llueve en exceso entonces en la parte del Pacífico que se encuentra en el este, o sea, América del Sur y todo lo que es Honduras, ¿verdad? Y entonces ocurre al revés, ¿va? Tenemos más lluvias y en el sector este más bien tenemos menos. Y esto pues afecta, ¿verdad? De manera significativa la economía del país. Bueno, entonces varios países están
siempre investigando en la parte esta de lo que es el clima, el poder generar modelos que puedan predecir a 5 o 10 años qué tipo de condiciones vamos a tener nosotros, ¿verdad? Y pues en algún momento buscar formas de cómo pues disminuir este impacto, ¿verdad? Negativo que nosotros estamos provocando por el exceso de, ya sea de producción, porque ese es uno de los efectos que nosotros podemos ocasionar y a veces no se ve el efecto individual, ¿verdad? Y se cree que las empresas son las que realmente hacen el efecto negativo, pero nosotros también al demandar productos, ¿verdad? Porque las empresas no se empezarían o sea, no se enfocarían a estar produciendo tanto si nosotros no pidiéramos, no demandáramos de estos tipos de productos. Entonces, en la medida que nosotros nos basemos en lo básico, en lo necesario para vivir, creo que los recursos se van a utilizar de mejor forma. Porque el hecho de que es cierto, ¿verdad? Las empresas a veces hablan de la parte esta de socialmente responsable, pero lo hacen más por trámite a veces que por una convicción de ayudar. Entonces, y en la parte del ambiente no son tan generosos bueno, en comparación al impacto que ellos generan con el uso de de cualquier tipo de solvente o materia prima que necesitan ellos, ¿verdad? Entonces, la forma en la que nosotros podemos contribuir es de esa manera, ¿verdad? O sea, al tener el uso del agua, ya sea al bañarse o hacer pues, los diferentes actividades que hacemos nosotros, pues no hacer un uso excesivo de eso, ¿verdad? Con la energía igual, ¿verdad? Tratar de usar lo necesario y creo que eso contribuye bastante, ¿verdad? En la cuestión de modelos, lo que hacen normalmente es mapear una zona. En algún momento tienen inclusive hasta boyas en el mar para poder tener un registro de temperatura cada cierto tiempo. Esos registros se mandan a un servidor y entonces a algunas personas encargadas lo que hacen es recoger esos datos y en base a esos datos generan modelos climatológicos. Obviamente los modelos no son tan sencillos, normalmente se resuelven en base a computadora, o sea, no es como que voy a tener una ecuación y a mano la voy a resolver, ¿va? Normalmente la cantidad de datos es tan grande que pues lo que hacen es generar algún algoritmo de computación y de manera, pues con la ayuda de la computadora generan lo que son los modelos, van cambiando lo que son algunas variables, ya tienen algunos modelos que se van generando con las investigaciones que se hacen y lo que al final hacen es ir mejorando, ¿verdad? Con estos modelos, entonces ya la mayoría lo que hace no solo, o sea, no es solo basarse en decir, bueno, el clima para hoy es este, ¿verdad? Ese es un uso que le hacen, ¿verdad? Pero otro es el poder distinguir qué va a pasar durante 10, 20, 30 años, 100 años, ¿verdad? Con el planeta o la región que se esté estudiando, ¿verdad? Entonces, de hecho, bueno, eso sería es una área de investigación que aquí en Honduras, pues a lo que tengo entendido, no se está haciendo en lo absoluto, o si lo hacen es bien, bien escaso. Bueno, de hecho, yo creo que miré un reporte que hicieron el Instituto de Ciencias de la Tierra de la UNA hace este mes o el pasado, un primer reporte sobre esta parte del clima. Entonces, no, es un área de estudio que sí necesita bastante apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, en la UNA, aquí en San Pedro, tenemos una estación, se registran los datos, pero no se hace mayor cuestión, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, en Guatemala sí trabajan bastante eso, ¿verdad? Hay ciertos institutos que generan lo que son no solo el reporte para lo que es el clima, sino investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es parte de los modelos que tratan de hacer, ¿verdad? Y con eso ellos pueden generar conclusiones acerca de los impactos que estamos nosotros generando y las consecuencias que en algún momento vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, eso de las corrientes de aire es un sistema global, ¿verdad? Es decir, que a veces se piensa que, bueno, nosotros no estamos generando mucha emisión de CO2, pero tal vez otro país sí y se puede llegar a malentender de que el impacto solo va a caer a ellos, ¿verdad? Por el mal uso de los recursos, pero al final como el planeta es un solo sistema, pues repercute al final a todos. Tal vez aquel país que tal vez no está generando tanta emisión va a poder sufrir las consecuencias de otro que no ha tenido consideración.
Bueno, los riesgos, como podemos ver, ahí están la parte de los tornados, huracanes, ¿verdad? En algún momento nosotros hemos visto de que antes se hablaba lo que es la parte de del clima, ¿verdad? Inclusive los primeros 12 días del año se podía decir más o menos cómo iba a ser el clima del país, pero ahora la verdad que es incierto, de repente llueve, hace calor, cuestiones así, los cambios de clima genera lo que es los problemas respiratorios, ¿verdad? Las gripes. Y la otra cuestión es el exceso, ¿verdad? En algunas regiones tenemos exceso de lluvia, eso genera de que la tierra ya no sea estable y eso genera deslizamientos en algunas poblaciones, ¿verdad? El filtrado de algunos compuestos en el agua, vimos de que hace cambios en lo que es eh, los ecosistemas, ¿verdad? Y pues al final en la parte de las ciudades o donde ya está el humano, pues puede haber problemas en la cuestión de inundaciones de las casas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es uno de los problemas que por lo menos nosotros hemos vivido con el Mitch y que pues todavía creo yo que tenemos repercusiones económicas, por lo menos de ese fenómeno. Y bueno, entonces ustedes van a escuchar en las noticias, tiembla en cierta región, tenemos tifones, huracanes, ¿verdad? Tsunamis debido a algún terremoto con cierta intensidad. Entonces lo que realmente debemos de entender es que el sistema Tierra no anda viendo qué país está contribuyéndole, ¿verdad? Simplemente él reacciona a las condiciones que se le están sometiendo. Bueno, de hecho, por eso es que estamos viviendo este encierro hoy en día, ¿va? Creo que para mí es parte del exceso, ¿verdad? O la falta de consideración que hemos tenido nosotros con el planeta. Obviamente pueden haber otras razones por las cuales estemos viviendo esto, pero creo que una de ellas podría ser esa. Y bueno, también genera lo que es cambios en la biosfera, dice, desplazamiento de especies. Las especies van a tratar de sobrevivir, van a adaptarse al ambiente que ellos les favorezca y esto puede ocasionar entonces el desplazamiento de especies. También tenemos, dice, la parte de certificación. Eso lo podemos ver también en el sentido de que ya no vamos a tener disponibilidad de áreas para poder sembrar porque pues el suelo ya pierde aquella consistencia. Si ustedes revisan en alguna página, podemos ver de que el suelo tiene ciertas capas. Eso viene de lo que es la degradación de las rocas, ¿verdad? Del mismo ciclo de que tiene la Tierra para lo que son las rocas, ¿verdad? Desde la formación del magma en el núcleo hasta las erupciones, la generación de volcanes, la generación inclusive en las playas tenemos lo que es el efecto de lo que es el ciclo de las rocas con lo que es la parte de la meteorización y el desplazamiento de partículas pequeñas por el aire. Y bueno, entonces aquellas zonas que nosotros no podemos ya o están perdiendo esas cualidades para poder ser usadas para lo que es no solo la parte de agricultura, sino también el beneficio que tenemos en el caso de las plantas que como se alimentan en este caso por medio de la síntesis del sol, ¿verdad? Ellos también procesan lo que es el dióxido para generar eh, para poder consumir esas concentraciones de algún modo de dióxido que nosotros generamos, ¿verdad? Pero lo más lógico sería, bueno, tendremos que sembrar, pero vemos de que eso no es el caso, ¿verdad? Entonces, igual en la parte esta bueno, en Tegucigalpa, ustedes no sé si han visitado o son de ahí, han visto de que creo que la infraestructura se ha generado bastante en la cuestión de crear pavimentos, puentes, y en algún momento han llegado inclusive a eliminar lo que son la parte de árboles. Entonces, eso también yo pensaría que es parte de la desertificación. Si ustedes notan, pues al no tener los árboles, no tener la reacción que hacen generalmente con el dióxido, pues tenemos que la radiación provoca entonces el incremento de temperatura, ¿verdad? Entonces, la urbanización desmedida de las ciudades también provoca este tipo de situaciones. Y bueno, los incendios también ha sido un problema aquí en Honduras, sobre todo creo que en Tegucigalpa hubo un momento, ¿verdad? Hace poco, al tener entonces las plantaciones
con deficiencia de agua, los suelos secos, sin nutrientes, y la radiación más directa, ¿verdad?, a lo que es la tierra, genera entonces de que en algún momento se ocurran incendios, ¿verdad? También por el efecto del hombre, ¿verdad? Y esto entonces ocasiona densas nubes, ¿verdad?, que afectan a la parte respiratoria y pues obviamente la pérdida de lo que son los ecosistemas. Y bueno, aquí tenemos lo que es el cambio en Honduras, ¿verdad? Hemos visto todas esas situaciones que han ocurrido en algún momento, ¿verdad? Los deslizamientos, inundaciones, algunas ciudades son más propensas a ello, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Tenemos ese problema a nivel de nación y pues lo que se busca es algunas alternativas, ¿verdad? Claro, las alternativas a veces solo son más papel o leyes que acciones, ¿verdad? Pero por lo menos han habido personas que han tratado de, de luchar, ¿verdad? Por lo que es la preservación de los recursos, ¿verdad? Y que de alguna manera se haga conciencia de que deben ser usados de manera sistemática y organizada, ¿verdad? No solo por generar una renta, ¿verdad? O una ganancia. Entonces, bueno, tenemos que la variabilidad climática, dice, ha incrementado los incendios, ¿verdad? Y la degradación de los suelos provoca problemas en la parte de las cosechas, ¿verdad? Y bueno, hemos visto, por ejemplo, en San Pedro se ha dado bastante eso de las inundaciones, la falta de un servicio de aguas negras eficientes provoca esa situación. Y también, ¿verdad? El exceso de basura que nosotros colocamos, ¿verdad? O tiramos de alguna manera en los sistemas de drenaje provoca ese tipo de situaciones. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? La parte esta de los cambios abruptos de los sistemas o las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Se deben a este tipo de falta de conciencia o de uso adecuado de los recursos. Pues bueno, aquí tenemos que han habido algunas iniciativas, ¿verdad?, para poder darle frente a este tipo de situaciones. Les dice aquí, la mitigación del cambio climático considera mecanismos de reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático está orientado a preparar la sociedad para adaptarse a las nuevas condiciones, ¿verdad? Entonces, eso por las cuestiones, digamos, en el exceso de lo que es el dióxido, lo que es el smog, ¿verdad? Vemos que algunas ciudades sufren bastante de esto y pues las personas decrecen en salud, ¿verdad? Las vías respiratorias no trabajan de manera natural y la esperanza de vida de las personas disminuye de manera gradual, ¿verdad? La frecuencia de la incidencia de cáncer de pulmón se hace bastante frecuente, ¿verdad? Y eso radica, ¿verdad?, en la parte del sistema de salud, ¿verdad?, que estamos viendo que básicamente no tenemos. Entonces, bueno, la otra cuestión es que no solo nosotros nos vemos afectados, sino que también las diferentes especies. En algún momento creo que no se han visto ustedes alguna imagen de un oso polar comiéndose a su cría debido a la falta de alimento, empiezan a ver lo que es el canibalismo. Entonces, el problema es que algunas especies no van a poder simplemente migrar a otro lugar, ¿verdad? Y lo que van a hacer es, pues, desaparecer. Entonces, día a día, creo yo que tenemos o se registra lo que es la extinción de alguna especie, ¿verdad? Y el problema es que no regresan, ¿verdad? Ahí, y forma parte de lo que es el sistema de la Tierra, ¿verdad? Y lo que es el efecto que tenemos nosotros de, de ese equilibrio, ¿verdad?, que el planeta tiene ya por su naturaleza y que si ustedes han visto, por ejemplo, la situación de lo que es la conquista espacial que se quiere hacer, pues no está tan sencillo el poder migrar a otro planeta. Primero encontrar uno, ¿verdad? El otro, el poder desplazarse a la distancia de años luz que puede estar. Entonces, no es como que tenemos una alternativa viable. Lo más seguro, si seguimos así, simplemente nos vamos a extinguir. Y el planeta de alguna manera va a tener alguna evolución, ¿verdad? Así como estuvo hace millones de años. Bueno, aquí ustedes leyeron algunos convenios, ¿verdad? Algunas reuniones que se han hecho en la ONU para tratar de incentivar en los países lo que es la mejora en esta disminución de los gases invernaderos, el tener
procesos eficientes de manufactura y el uso adecuado de los recursos. Entonces tenemos algunos tratados, ¿verdad? O resoluciones que han hecho. Tenemos el protocolo de Kioto, ¿verdad? Que se basa entonces en la emisión, en esa reducción, ¿verdad? De las emisiones. En algún momento se ha pensado inclusive el penalizar con efectivo, dinero, lo que es a los países, ¿verdad? Pero bueno, son metas, algunas se escuchan bastante visionarias, ¿verdad? Pero también en algún momento hay países que pierden la sensibilidad de las reacciones, ¿verdad? Incluso los Estados Unidos el año pasado, creo, se salió de este tratado, ¿verdad? O de esta convención, porque pues al parecer ellos solo les interesa su nación y no les interesa las consecuencias que pueden hacer al final con sus propios habitantes, ¿verdad? Pues de hecho, no sé si ustedes han visto que los casos de infección en ese país abarcan casi el 30% del nivel mundial. Pero es por esa falsa conciencia, creo yo, de libertad que tienen ellos, ¿verdad? Que creen que el hecho de que tienen libertad es que van a hacer lo que ellos quieran y no van a pensar en el humano o en el prójimo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya con un cafecito. Bueno, entonces tenemos que se dio la cumbre internacional en La Haya, dice, en el 2000, y se generaron estas tres alternativas, dice, el mecanismo de desarrollo limpio, la implementación conjunta y el comercio de emisiones. Entonces, en la implementación conjunta tenemos que, es uno de esos tres mecanismos, ¿verdad?, que definió el protocolo de Kioto y en este caso en la convención, en la cumbre internacional de La Haya. Dice que, por ejemplo, aquí lo que hacen es que ustedes, lo que se trata es que cualquier país que esté en estas iniciativas puede invertir, dice, en un proyecto de reducción de emisiones. Es decir, que yo me voy a un país y yo hablo con él, ¿verdad? Y le digo, mira, yo te puedo disminuir lo que es estas emisiones de CO2. Se van entonces o hacen tratados con países cuya concentración sea menor o en la parte económica, ¿verdad? Se pueda invertir menos. Y de esa manera contribuye el país, el que está invirtiendo, ¿verdad? Pues cumplir con las condiciones que se está suscribiendo en estos tratados, ¿verdad? Entonces, el otro, ¿verdad? El de desarrollo limpio, le dicen ahí que lo que trata de hacer es la parte de buscar maneras eficientes, ¿verdad? En la parte de energía, la parte de reforestación, ¿verdad? Y en la otra del comercio de comisiones, o de emisiones, perdón, tenemos que es un instrumento de mercado, dice, diseñado para reducir emisiones de efecto invernadero. Entonces lo que hace es cada gobierno impone un límite sobre las emisiones que deben generarse, ¿verdad? Ya sea a nivel total del país o por sectores. Y entonces el gobierno determina la cantidad máxima, dice. Y este tope debe terminarse con anterioridad y debe reducirse con el tiempo. También debe estar alineado con la meta de reducción de emisiones de la jurisdicción. Y esto envía, dice, una señal de mercado a largo plazo para que las compañías puedan planear e invertir en consecuencia. Esto también, ¿verdad?, ayuda a lo que es la parte del uso eficiente de los recursos. Y como les decía, dependiendo de la demanda, no solamente producir y no buscar alternativas de producción eficientes, sino que también buscar la reducción del uso de materia prima, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí el propósito de la estrategia nacional de cambio climático es que la nación hondureña esté constituida por una sociedad, dice, una economía, un territorio cuyos niveles de vulnerabilidad climática sean bajos, ¿verdad? Entonces, esa es la política supuestamente que están buscando, ¿verdad? O implementar. Pues con esto, creo que la mayor concentración de los esfuerzos en esa mitigación de las emisiones, ¿verdad? Y el poder entonces generar conciencia en las personas, ¿verdad? En lo que es el uso efectivo de los recursos. Ahí tienen los objetivos, ¿verdad? Que tiene ¿cómo se llama? La Estrategia Nacional del Cambio Climático, en la parte de recursos hídricos, los suelos, salud humana, el sistema marino costero, la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y bueno, y al final, pues lo que ustedes están viendo como consecuencia, ¿verdad? Que es buscar
vías en las cuales se puede pues proporcionar información a las personas sobre las consecuencias de que estamos haciendo nosotros como humanos al planeta, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la parte de capacitaciones, concientización, y esa es una de las razones por las cuales existe esta clase, ¿verdad? No parece, ¿verdad? Pero algunos de ustedes podrían en algún momento ser parte de lo que es la estructura de gobierno, ¿verdad? Esperando que sea de manera eh, legal, ¿va? Y que logren ustedes luchar o buscar alternativas y no dejarse de alguna manera manipular por los intereses, en este caso de algunas instituciones o empresas, que lo que buscan solamente es el beneficio propio, ¿verdad? Sino que ustedes busquen que somos una sola nación y que necesitamos todos salir adelante, no solo pocos. Entonces, es una de las razones por la que se creó esta clase también, ¿verdad? Que nosotros tengamos, si en algún momento llegamos a tomar decisiones de país, que seamos conscientes de las consecuencias que podemos llegar a hacer por el uso indiscriminado del poder, ¿va? Entonces, bueno, eso es básicamente la plática, ¿verdad? O lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta o sugerencia, ¿verdad? Cualquier cosa, bienvenido. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la plataforma. Ya hice los cambios sugeridos en la reunión anterior. Les puse 20 minutos, creo, y 3 intentos eh, para las que vencen en esta unidad 1. Y cambié la fecha de entrega para el siguiente viernes, creo. Creo que sí. Sí, viernes era el 10, ¿verdad? Entonces lo cambié para el viernes 17. Entonces pueden, los que no habían ingresado o se matricularon hace poco, pueden entonces revisar tranquilamente los recursos y pues el examen quedaría para el sábado 18. Ustedes tienen ahí opción de ingresar en cualquier momento durante el día, pero recuerden que una vez ingresado, entonces ahí les va a decir creo que es una hora la que va a estar disponible una vez ingresado que ustedes van a tener para contestar el examen. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy, ¿verdad? Y las otras reuniones son más que todo para abordar consultas de ustedes. Ahí pueden ver el cronograma, ¿verdad? El enlace siempre va a ser el mismo. Entonces yo me conectaría así como hicimos hoy y si tienen ustedes alguna pregunta, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería todo y muchas gracias, ¿verdad? Cualquier detalle me lo hacen saber. hernan.murillo@unap.edu.hn es mi correo y la grabación las estoy yo compartiendo en la sección de asesoría en línea. Entonces ahí ustedes van a encontrar todas las sesiones que vamos a desarrollar durante la clase, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería todo y gracias, ¿verdad? Saludos.